Buenos días para cada uno de los que estamos aquí reunidos. Agradecemos al Señor, hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero aquí estamos contentos porque podemos tener un momento para reflexionar en la palabra del Señor. Y tenía en mente, en estos momentos de crisis, quizá algunos de ustedes encuentran consuelo en ciertos versículos o en ciertos pasajes. A mí me da mucho consuelo pensar en el cielo, pensar en la segunda venida, pensar en la resurrección en estos tiempos de crisis, cuando vemos mucha gente que está perdiendo su vida, cuando vemos la crisis que estamos viviendo en cuanto a la salud. Realmente quería compartirles algunos pasajes bíblicos acerca de la segunda venida. Titulé el tema de hoy, ¿en qué tiempo vivimos? ¿En qué tiempo vivimos? Había hecho un texto central para el tema de hoy, y se encuentra en Romanos 13, 11 al 14. Yo se los puedo leer. Dice: ustedes saben en qué tiempo vivimos. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma y le dice: y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la fe. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Roma a que haga un orden en las prioridades de su estilo de vida. Le está aconsejando a la iglesia en Roma que establezca un orden en su manera de vivir. Todo ese orden, todo ese estilo de vida que el apóstol Pablo está dándoles el consejo a la iglesia de Roma, está impulsado o está orientado en la perspectiva de la segunda venida. Noten que habla de el tiempo. El tiempo, cuando habla de la palabra tiempo, está hablando de los procesos proféticos que Dios describe que van a pasar en la historia humana acá en nuestra tierra. Y el evento específico que está haciendo alusión el apóstol Pablo es que la hora llega, y la hora es la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a iniciar el temita de hoy. Querido Señor Jesús, queremos por favor rogarte que nos acompañes ahora al estudiar este tema, que nos dé fuerzas, que nos impulse a seguir adelante y que sea de bendición para nosotros, para nuestra vida, y bendice a cada uno de nuestros familiares y amigos que se hacen presente hoy. Bendice sus vidas de manera especial, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno mira en la Biblia, uno encuentra diversos temas. Es un estudio que analiza la teología sistemática. Por ejemplo, el tema del bautismo en la Biblia se habla o es mencionado unas 20 veces. En el tema, por ejemplo, el arrepentimiento es nombrado, se hace alusión unas 70 veces. Pero saben que cuando nosotros investigamos un poquito en la segunda venida de Cristo, es interesante que se habla de la segunda venida de Cristo. Hay más de 380 pasajes que hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Es decir, podríamos decir un promedio de cada 25 versículos de la Biblia, uno habla de la segunda venida de Cristo. Es decir, que tenemos una manifestación muy clara en la Biblia acerca de esta enseñanza que da la palabra de Dios. Y saben que este anhelo de encontrarse con el Señor fue la fortaleza de los grandes hombres de la Biblia del pasado. Por ejemplo,
el caso de Enoc, el caso de Adán. Ellos, Adán y Eva, cuando pecaron, miraron la profecía de la venida del Mesías. Si bien se anunciaba en los sacrificios la primer venida, pero también se involucra la mirada, el alcance a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Abraham, Jesús dijo de Abraham, allá en Juan 8, dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. También el patriarca Job, ¿se acuerdan de Job? Allí en Job 14 esperaba él el relevo, el cambio, la resurrección. Él sabía que iba a venir el Señor y tantos santos más que esperaron la venida de Cristo Jesús. Y es interesante que la iglesia nuestra, la iglesia adventista, en sus inicios, es interesante que tuvo que decidirse en todo ese grupo milerita, en toda esa mezcla de diferentes denominaciones que había, tuvo que cuando el Señor llama a este pueblo, que no era todavía la iglesia adventista, tuvieron que definirse por pilares doctrinales, columnas centrales en la creencia que ellos iban a profesar. Y saben que hubo 5 pilares centrales de la fe o de la doctrina, de la enseñanza de nuestra iglesia. El primero fue el sábado, el 4º mandamiento. El segundo fue el santuario. También el tercero fue el estado de los muertos, que tiene conexión con el último pilar que hablaremos hoy. También el don de profecía. El don de profecía costó mucho en la iglesia adventista en sus inicios para aceptarlo. E inclusive el último pilar que tenemos es la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo es un pilar central en nuestra iglesia. Y es más, o sea, nuestro nombre, cuando alguien escucha, y mucha gente pregunta qué significa el nombre de la iglesia, justamente indica los 2 pilares centrales generalizando, ¿no?, de la creencia en nuestra iglesia adventista. Indica por un lado el sábado, que es el 7º día, y por el otro indica la segunda venida de Cristo. En esta mañana quiero que hablemos de 4 aspectos de la segunda venida de Jesús. El primer encuentro o la primera parte que vamos a tocar de este tema, vamos a ver el último encuentro antes de la muerte de Cristo que tuvo Jesús con sus discípulos. Y vamos a ir al Evangelio según Juan, un texto muy conocido, Juan capítulo 14. La parte central del texto es del 1 al 6, pero solamente nos vamos a concentrar en los versículos 1 al 3. El contexto de Juan 13 al 17 es muy interesante porque es los últimos días de Cristo antes de la cruz con sus discípulos. Y es un encuentro muy, muy sensible porque los corazones de los apóstoles estaban muy entristecidos porque ellos tenían un esquema profético diferente del Mesías. Por eso cuando Jesús les dijo que se iba a ir, allí en Juan 13, Jesús habla con Pedro y le dice, Señor, le dice Pedro, te seguiremos hasta allá. Y Jesús le dice, no pueden venir todavía. Es decir, que hay una manifestación de tristeza en estos pasajes y finalmente Jesús cierra con la oración sacerdotal en Juan 17. En estos versículos, Juan 14, 1 al 3, dice, no se inquieten, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. En estos pasajes se puede encontrar
una píldora de fortaleza, de valor, de aliento para nuestros tiempos en los que vivimos. A su vez, notemos que este pasaje, como hemos hablado, está en medio de una separación. Noten ustedes que Jesús había pasado 3 años y medio con los discípulos. Los discípulos día y noche comían con el Salvador, dormían con el Salvador, y llegó un momento en que el maestro les dijo que se iba a ir. Es decir, que había una fractura en las relaciones que establecieron los apóstoles con Jesús. O sea que estos dos grupos, por un lado, Cristo iba a iniciar un camino que debía empezar a recorrer llegando más cerca del Calvario. Y por el otro, los apóstoles también debían empezar a recorrer otro camino. El Señor Jesús estaba entrando en el sendero ensangrentado que lo conduciría al Calvario. Jesús, en esta escena, nos muestra que nunca hubo una escena más probadora que aquella por la cual había de pasar. Era la copa de angustia del Señor Jesús. Y lo vemos más explícitamente en Mateo 26, cuando Jesús, y en Lucas 22, cuando Jesús derramó sangre por su frente. Y por otro lado, los apóstoles habían escuchado las palabras de Cristo que predecían su muerte. Los apóstoles tenían sus corazones apesadumbrados por el dolor. Estaban con una carga en sus mentes. Estaban distraídos por la duda y el temor. Pero nadie se entregó a la aflicción. No hubo un llanto en voz alta. Lejos de eso, Jesús, en estas horas finales, solemnes, que estaba pasando con sus apóstoles, horas muy decisivas en el plan de salvación, fueron empleadas por Cristo para hablar palabras de consuelo, de seguridad a sus discípulos. Y luego dice Mateo 26, 30, que luego de tener esa charla íntima con los apóstoles, que inclusive estaba Judas, dice en Mateo 26 que cantaron himnos. Cantaron himnos que están en los Salmos 113 al 118. ¿Qué preludio, qué antesala está mostrando aquí Juan 14 antes de la agonía del Getsemaní, donde se iba a manifestar en la sala del juicio del tribunal abuso, escarnio y a la persona de Jesús, y encima vendría el Calvario? Fueron esas últimas horas empleadas en cánticos de alabanza al Altísimo. Esta sección de Juan 14 nos incentiva a cambiar la perspectiva de nuestra mirada acerca del presente y del futuro. Nos incentiva a recordar cuando, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, ¿no? Que a veces uno como que siente que Jesús se tarda, que Jesús está demorando, pero cuando uno escucha esas palabras que vienen a nuestra mente por las diferentes situaciones que pasamos, hay quizá algún texto que a ustedes los reconforta. A mí me reconforta mucho Hebreos 10, 32 al 37, que dice: recuerden los primeros tiempos. Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate. El apóstol Pablo dice: unas veces expuestos públicamente a injurias y a atropellos, y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. Noten ustedes que el apóstol Pablo está hablando acá de que estos cristianos soportaron la persecución, el tiempo de angustia, el martirio, fueron despojados de sus bienes
fueron tratados de manera injusta, civilmente hablando, en este mundo. Pero dice que lo hacían todo porque había una meta en la mente de ellos. Una riqueza mejor y permanente, dice el versículo 34. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no se olviden de eso, no se olviden de esos momentos de fortaleza que ustedes han tenido espiritualmente hablando. Dice el 35, no pierdan entonces la confianza a la que está reservada una gran recompensa. En otras palabras, mantengan firme su fe. El versículo 36, ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa. Necesitan constancia, necesitamos perseverancia, necesitamos ser pacientes. Y finaliza el texto 37, que es un texto que siempre recuerdo, dice, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, soporten un tiempito más. El Señor prometió y el Señor cumplirá. La segunda parte del tema, de la segunda venida que estamos viendo hoy, va a consistir en ¿qué hacemos mientras nosotros esperamos la segunda venida de Cristo? Jesús en Juan 14 nos lleva hacia el encuentro con Él. El apóstol Pablo nos lleva hacia el encuentro con Cristo. Pero nosotros tenemos un tiempo presente aquí en la tierra que nos es necesario saber qué hacemos mientras. El concepto de espera en la Biblia no tiene un sentido de pasividad completa. No debemos estar haciendo nada mientras esperamos el regreso de Cristo. Mientras Jesús, como le dijo a los apóstoles en el capítulo 14 de Juan, voy pues a prepararles lugar, nosotros debemos prepararnos para estar listos para ese lugar. Por lo tanto, acompáñenme a Tito 2.13, un texto sumamente conocido. Lo leemos en la Fe de Jesús, es muy común este versículo para ser leído con las personas. Tito 2.13. Y allí aparece la palabra mientras. Mientras. En la mayoría de las versiones aparece. Dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Pero saben que cuando uno lee este texto con la gente, este texto da mucho aliento, porque dice que debemos esperar el feliz encuentro con Dios. Pero a mí me gusta leerle a la gente, cuando compartimos este versículo, los versos anteriores. Miren, del 1 al 10, el apóstol Pablo en Tito viene hablando a diferentes grupos de personas. No le habla simplemente del feliz encuentro. Le está hablando mientras esperamos el feliz encuentro. O sea, hay algo anteriormente que tenemos que estar haciendo mientras aguardamos ese encuentro que vamos a tener con Cristo. En los versículos 1 al 10 le habla a diferentes grupos de personas y todos tenemos responsabilidades mientras esperamos el feliz encuentro. Los ancianos, los hombres, los jóvenes, las ancianas. Del 1 al 10 se involucra los esclavos inclusive, se involucra todas estas clases sociales, todos los géneros, nadie queda excluido mientras aguardamos la feliz esperanza. Es decir, que nosotros en algún grupo estamos. Mientras vamos al texto 13, vamos a leer que del 1 al 10, que todos estamos involucrados en lo que tenemos que hacer en la tierra mientras aguardamos el feliz encuentro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender la vida que Dios quiere que desarrollemos en el cielo. Esta tierra, mientras nosotros aguardamos la segunda venida de Jesús, está para prepararnos, para que nosotros podamos
tener un aprendizaje práctico de cómo será el cielo. Y dicen los versos 11 y 12, antes del 13, porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Eso es muy bonito, porque hoy se predica muchísimo de la gracia. Y dice que el regalo de Dios, que es la persona de Cristo Jesús, es la fuente de la salvación. Y Jesús, que es la fuente de la salvación, se hizo carne y fue manifestado acá en el planeta Tierra. Y dice el texto, ahora 12 es el difícil. Es lo que tenemos que estar haciendo mientras aguardamos el versículo 13. Dice, esta gracia que se ha manifestado para todos, en el versículo 11, no es simplemente para algunos. Estamos todos convidados a participar de la gracia de Dios. Dice el verso 12, esta gracia, o sea, la persona de Jesús en mi vida, nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad. Lo que nos está hablando el apóstol aquí, Pablo, es que nosotros debemos aprender a tener un estilo de vida que sea acorde al plano del cielo. Y ese estilo de vida que yo forjo aquí en la tierra, es un estilo de vida en compañía con el Espíritu Santo, donde se me enseña a rechazar la impureza, los deseos de la carne, donde tengo que combatir con mis tendencias pecaminosas. Mientras, versículo 13, aguardamos la feliz esperanza, la bienaventurada esperanza de encontrarnos con el Señor Jesús. Esta palabra, aguardar, mientras aguardamos, es muy interesante porque está compuesta por dos palabras en el idioma original. No importa la palabra, pero es prosdijomai. Es una palabra que indica una espera cargada de esperanza. Es algo que todavía no ha llegado, pero que yo soy consciente y confío en que vendrá. La palabra primera indica algo cercano o un movimiento hacia. Y la segunda palabra es recibir. Por lo tanto, podríamos traducir la palabra aguardar, es moverse en dirección hacia una recepción. Es tomar un camino en sintonía a algo que yo estoy esperando. Es como ir a la terminal de ómnibus y buscar mi colectivo, que me va a llevar a mi lugar. La acción de aguardar es que mi persona, mi cuerpo, está en total armonía con el lugar de mi destino y el medio al cual me va a llevar a ese lugar de destino. Esta espera demanda disposición, demanda entrega, demanda esfuerzo y una actitud bien dispuesta. No hay un aguardar pasivo. Miren, si podemos entender un poquito más esta palabra, hay un ejemplo de alguien que esperó con la actitud de la espera que estamos viendo en Tito 2:13. ¿Se acuerdan ustedes de Simeón? Simeón allí en Lucas 2. Es una persona muy especial, se dan muchas características de este hombre. Pero saben que era uno de los hombres que estaba esperando el cumplimiento de la profecía de la venida primera del Mesías. Era el remanente pequeño que esperaba a Jesús venir. Y noten ustedes que había un grupito como por ejemplo José y María, estaban los Reyes Magos, que eran de hecho paganos, que esperaban la venida de Jesús. También estaba, por ejemplo, la profeta Ana, estaba Simeón, Zacarías. Había un grupo esperando la venida de Cristo Jesús en su primera venida.
Y allí en Lucas 2, si me quieren acompañar, por favor, Lucas capítulo 2, Simeón era ancianito, un ancianito que prosdíjomai, que aguardaba con esperanza la primera venida de Jesús. Pero la actitud de este hombre nos enseña la actitud que nosotros debemos tener mientras aguardamos la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 25, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y prosdíjomai, aguardaba o esperaba el consuelo de Israel. Y vamos a ver qué tipo de espera hacía este hombre, practicaba este hombre. Dice, el Espíritu Santo, dice, esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Tenía una vida espiritual este hombre. Fue conducido por el Espíritu Santo. Y dice, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre podía morir en paz porque el centro de su vida ya había terminado la espera. El Espíritu Santo le había dicho, Simeón, tú lo vas a ver. Y era el impulso de cada día de Simeón encontrarse hasta que el Espíritu Santo lo llevó al templo y unificó ese momento a la persona, al bebé de Cristo Jesús. Y ahora este hombre exalta a Dios, alaba a Dios, porque dice, Señor, ahora sí ya me puedo morir tranquilo. El comentario bíblico, a la luz de esto, dice, el cielo anunció la llegada del Mesías a aquellos fieles que lo esperaban. Hoy también tenemos el privilegio de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tipo de espera tenemos que tener nosotros? Una espera que impulse nuestra vida, un impulso que nos haga tener otra perspectiva de nuestra existencia. Cuando uno tiene esta mirada, los problemas, los dolores, las desilusiones son superados gloriosamente por la esperanza cristiana del segundo advenimiento de Jesús. La tercera porción de este tema, vamos a ver el concepto de ladrón. Saben que hablan varios autores del concepto de que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y es interesante que específicamente algunos de la rama de las iglesias por allí evangélicas toman estos pasajes para forjar la idea de un rapto secreto. Pero saben ustedes que la idea del rapto secreto nació en el corazón de la Iglesia Católica. Y es interesante que se traspasó al mundo protestante y hoy la vasta mayoría del mundo protestante cree en el rapto secreto. Vendrá como ladrón. Vamos a desaparecer. Ayer hablábamos con mi esposa hay una película que no hace falta que la miren, pero habla acerca de el supuesto cómo será rapto secreto. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que Satanás ha implantado en la sociedad que cree en Jesús, en el pueblo cristiano, estos no son paganos, no son gente idólatra de afuera, que no son religiones no cristianas. El enemigo no descarta la segunda venida de Jesús.
El enemigo de Dios no dice, miren, no descarten la segunda venida, no dejen de lado. ¿Por qué? Porque hay más de 380 pasajes. Satanás dice, no, no me conviene, está muy plagada la Biblia de la segunda venida de Cristo. Pero lo que voy a hacer, dice el enemigo, voy a hacer que se equivoquen en la concepción bíblica de cómo vendrá Jesús. No se rechaza la segunda venida de Cristo, pero el error está en la forma en que Él vendrá. Este aspecto del ladrón en la noche se entiende sola y exclusivamente a la luz del santuario. El concepto de ladrón en la noche solo se entiende en el santuario, no hay otra manera. ¿Por qué? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 24, Mateo 24 y el versículo, la porción entera del texto, mientras ustedes buscan la Biblia, es del 37 al 44, pero no vamos a leer todos los textos. Simplemente permítanme leer el 38 y el 39, porque este concepto de ladrón se debe entender solamente a la luz de el santuario. Y para entender un poquito más de esto, Dios nos explica en términos prácticos qué significa esto del ladrón en la noche. Mateo 24, 38 dice: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en los tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, está hablando de Noé, tenemos que ir tan solo a un pasaje de la historia de Noé. Es conocida la historia. La historia del diluvio ocurrió aproximadamente 1650 años después de la creación del ser humano. Era una tierra totalmente fructífera, la gente vivía muchísimo tiempo, casi no había enfermedades. Bueno, había muchos detalles de la geografía del ecosistema del planeta Tierra que permitía que la gente viviera mucho tiempo. Y saben que la Biblia dice que la gente se empezó a corromper. Allí en Génesis 6, 11 y 12 dice: todo designio del corazón de ellos era de continuo al mal. Noten ustedes, todo anhelo, todo plan, todo proyecto que salía de la mente de cada ser humano, no de todos, porque vamos a ver una excepción en Noé, era de continuo al mal. Y ahora Dios tiene que tomar una decisión. Y Dios se encuentra allí en Génesis 6:8, dice que Dios halló gracia en Noé. Y entonces ahora Dios le manda un mensaje a Noé, le dice que construya el arca porque él va a traer un diluvio mundial. Y saben que la Biblia dice que 120 años le dio de misericordia a Dios a la gente de aquella época. Y solamente se salvó la familia de Noé. Y cuando llegó el día, último día de gracia de los 120 años, uno ahora ve de que Noé entra al arca con toda su familia, el ángel de Jehová cierra la puerta y enseguida empezó a llover. ¿Es así o no? No. Miren lo que dice Génesis, capítulo 7, el versículo 10. Si me acompañan a Génesis 7:10, recordemos que estamos analizando el concepto de ladrón en la noche. Dice Génesis 7:10. Al momento en que entraron empezó a llover. ¿Dice así? No, dice, a los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Es decir,
el agua que Dios iba a mandar no cayó de manera inmediata, cayó una semana después. Por un lado, los de adentro del arca pasaron un tiempo de angustia, y por el otro lado, los de afuera se hicieron más hostigadores todavía. Se burlaban de la situación de Noé y de su familia. Pero saben que cuando se cerró la puerta, ya los dos destinos estaban decididos. ¿La gente de afuera sabía que se había perdido? No. La gente no sabía que ya se había tomado una decisión en el cielo. Y Dios cerró la puerta y dijo, el que es salvo, es salvo. Y el que es perdido. ¿Saben ustedes que en el santuario de Dios pasaba lo mismo? El pueblo de Dios tenía 359 días, porque el año bíblico tiene 360 días. El pueblo tenía 359 días para arreglar sus cuentas con Dios. Cada día debían entregar un sacrificio según sus posibilidades económicas en el santuario terrenal. Y llegaba la persona, entregaba el corderito al sacerdote y el pecado era transferido al santuario. El pecador se iba feliz, pero el pecado ahora quedaba en el santuario. ¿Dios era culpable de esos pecados? No. Por lo tanto, Dios tenía que limpiar el santuario, Dios tenía que darle a la persona humana que se quedó con sus pecados y también a el adversario de Dios, el castigo, porque él cometió la tendencia a pecar al pueblo. Es decir, que Azazel era una representación del enemigo de Dios, que era llevado al desierto, representa el milenio. Y luego el sacerdote, de hacer esa ceremonia, el día de expiación, salía, y de paso todo el pueblo afuera estaba ayunando, estaba clamando a Dios. Allí en Levítico 23, 29 y 30, se dice que la persona que no consagraba su vida, que no clamaba a Dios por su vida, era desechado del pueblo. Pero cuando el pueblo sabía que era desechado o no, cuando el sumo sacerdote en sí, no el sacerdote, salía y bendecía al pueblo. O sea, la decisión se tomaba primeramente adentro en el santuario y después de la salida del sumo sacerdote se conocía la situación del pueblo. En el santuario celestial va a pasar exactamente lo mismo. No hay mucha diferencia de lo que hemos venido hablando con Noé y también en el santuario terrenal. En el santuario celestial tenemos ahora las diferentes fases que hizo Cristo en el santuario y tenemos nosotros el inicio de la última fase que es la tercera etapa, que es la etapa de juicio que comenzó, según Daniel 8, en 1844. Pero el punto central que queremos destacar es que Jesús ahora tiene vestiduras de sumo sacerdote. Pero Apocalipsis 19 dice que Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tiene que haber un momento en que Jesús se cambie las vestiduras. Y saben que cuando Jesús se cambia las vestiduras, nadie más puede entrar en el santuario. La sentencia en el cielo ya está determinada. Y lo describe allí Apocalipsis 22, y ahora lo leemos, pero antes de leer Apocalipsis 22, ¿saben? Cuando Jesús hace el traspaso de sus funciones en el santuario celestial, ahora viene sobre los impíos las 7 plagas postreras. Y allí en Apocalipsis 16, 8 y 9 dice que el sol quemó a los impíos, pero en vez de arrepentirse,
maldecían, blasfemaban a Dios. O sea que ahora viene de manera parcial los castigos divinos al planeta Tierra. Por eso ahora se lanza la sentencia celestial en Apocalipsis 22. Dice 22, 11 al 15. Dice que el pecador, ¿se acuerdan los 7 días de Noé? ¿Se acuerdan los 359 días del santuario terrenal? Dice que el pecador siga pecando y el que esté manchado se manche más aún. Que el hombre justo siga practicando la justicia, lo que estaban dentro del pueblo de Dios en el santuario terrenal y la familia de Noé que estaba dentro del arca. Y el santo siga santificándose. Y luego, como ya se definió el caso de cada uno, dice el verso 12, porque regresaré trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Ahora viene la segunda venida de Cristo. La gente cree que cuando, y esto también del rapto, hay más de 2 oportunidades para el tema del rapto. Pero saben que Satanás sabe que solamente hay una. Y cuando uno mira esto, la gente acá en la tierra va a seguir comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, plantando, sembrando, dice Lucas 17, Mateo 24. Quiere decir que la gente seguirá con su rutina, pero no va a saber que en el cielo se dictó la sentencia en favor de su perdición o de su salvación. Nosotros, en definitiva, el concepto de ladrón significa que no debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Debemos prepararnos para el fin del tiempo de gracia. Porque en la segunda venida de Jesús, ya Jesús sabe, y allí en primera de Tesalonicenses 4 dice que viene a buscar a los justos. Ya está la decisión tomada. Y este concepto de cerrar la puerta antes de la venida de Jesús, les digo con mucha humildad, solamente lo anuncia la Iglesia Adventista. O algunos creen que voy a tener una segunda oportunidad después del secuestro espiritual, como cree el mundo evangélico o como creen los testigos de Jehová, que Jesús ya vino espiritualmente. O puedo yo tener una segunda oportunidad cuando Jesús venga, nuevamente después de los 7 años de la tribulación. Nosotros, queridos hermanos, amigos, no debemos estar listos para cuando Jesús aparezca. Debemos estar listos para el fin del tiempo de la gracia. ¿Cómo prepararnos? Simplemente hacer alusión a las parábolas de Jesús. Es la última porción que leeremos hoy. Jesús nos enseñó, el Mateo 24, nos enseñó acerca de su venida. Y en los últimos versículos de Mateo 24 y también 25, nos da ilustraciones para que nosotros sepamos qué aspectos de la vida debemos estar preparados. En sí Jesús aquí da 6 parábolas. Está la parábola de la higuera, del ladrón, del siervo fiel, de las 10 vírgenes, de los talentos y los cabritos y las ovejas. Permítanme solamente tomar unos minutos ya para ir cerrando. Algunas de ellas, no todas, ¿no? El ladrón en la noche ya lo vimos. Nosotros nos enteramos que el ladrón vino después de despertarnos, ¿no? El ladrón vino sin hacer ruido, se llevó todo y a la mañana siguiente nos enteramos de que nos robaron. En el tema o la parábola del servidor fiel, aquí Jesús les habla a los líderes, nos habla a aquellos que desempeñamos funciones en la iglesia como ancianos, como pastores, o aquellos que son diáconos, diaconisas, que tienen un ministerio a su cargo. Jesús dice que le entrega a su servidor, allí en Mateo 24, le entrega la familia de la fe, le entrega a cargo su personal. Le deja en la responsabilidad a los líderes la alimentación, el resguardo, la conducción y la
protección de los liderandos, los hermanos laicos. Y Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros cuando Él venga por segunda vez. Es bueno, dice Jesús, es mejor que lo encuentre haciendo. Todas las parábolas que habla Jesús, habla de dos grupos, gente haciendo, tomando decisiones, siendo consciente del tiempo en el que viven. Las vírgenes, lo mismo las 10 vírgenes, todas las vírgenes se duermen, porque el novio se va a tardar, va a haber un periodo de tardanza, se va a demorar, pero solamente van a poder entrar aquellas vírgenes que tuvieron un aceite extra. Y es interesante que cuando se despiertan, porque llegó el novio, las imprudentes le piden a la prudente, dicen, dennos de su aceite. Y dicen las prudentes, eso no se puede, porque si no nos vamos a quedar sin nada nosotros. Y ellas fueron a comprar, las imprudentes fueron a comprar a un mercado de tinieblas que abre a la medianoche. Pero era un Espíritu Santo que no era el Santo de Dios. ¿Se acuerdan allí en Amós 8? Jesús dice, vendrán días en los que enviaré a la tierra hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de la palabra. Y la gente correrá de este a norte buscando y no encontrará. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo va a estar con los fieles siempre. Pero cuando ya se dicta esta sentencia, el Espíritu Santo, ya no hay más convencimiento. Cuando en el santuario celestial se dicta la sentencia de salvación o perdición, ya la raza humana tiene una decisión final. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya no tiene nada más que hacer acá en la tierra, con los perdidos. Deja de trabajar influyendo en la lectura de la Biblia, y los perdidos ahora ya no tienen más chance de salvación. Querido amigo, querido hermano, esta parábola nos enseña que nosotros en la vida espiritual hay asuntos intransferibles. El Espíritu Santo o quizá otro espíritu que nosotros tengamos, como las imprudentes, llegaron al lugar de la fiesta, pero no las dejaron entrar, porque tenían otro aceite, que no era el aceite de Dios. En la parábola de los talentos, van a ver ustedes que hubo un señor que dejó a 3 empleados con diferente cantidad de talentos. A uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1. El que recibió 5 y el que recibió 2, no 3, 2. ¿Saben? Trabajaron, multiplicaron los dones, los talentos que le dio el Señor, y los entregaron con intereses cuando el Señor vino. Los hicieron crecer. Pero hubo uno, el que recibió 1, el último, que hizo mal las cosas. Y uno se pregunta por qué recibió un cuestionamiento de parte del Señor. ¿Saben por qué? Porque este siervo tenía un mal concepto de Dios. Cuando yo tengo un concepto distorsionado de la persona de Dios, yo obviamente voy a actuar de manera indebida hacia todo lo relacionado a Dios. O viceversa, puede ser que en mi iglesia haya problemas con mi salud, problemas económicos, pero decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Esta parábola nos enseña que si yo tengo un concepto distorsionado de Dios, voy a actuar en consecuencia distorsionada. Y finalmente la última parábola, los 2 grupos, cabritos y ovejas. Esta parábola nos enseña o nos aclara en el aspecto de la segunda venida y la preparación, nos enseña de las obras, las actitudes. Cuando el Señor transforma mi corazón, eso se manifiesta en las buenas obras. Queridos hermanos, tenemos que terminar, ya es la hora. Quiero dejarle algunos textos para que ustedes piensen. Y ya cerramos el temita y le damos lugar a nuestro hermano Miguel.
Lucas 12:36 dice, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Debemos prepararnos, debemos entender que estamos en una situación de emergencia. Allí Mateo 24:42 dice, estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Prepararse, estar atentos. Allí en Apocalipsis 16 dice, feliz el que vigila. Bienaventurado el que espera el momento cuando su Señor venga a la tierra. Y allí el apóstol Pablo nos declara que la gente que va a estar esperando al Señor serán personas que amen al Señor. Dice el apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, le dice a Timoteo, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, ya estoy para ser entregado como una ofrenda viva al Señor, y mi muerte está muy cercana. Pero, dice el apóstol Pablo, he luchado, he combatido. Qué lindo sería que estas palabras también las hagamos nuestras. Y dice finalmente el versículo 8, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como juez justo, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. La gente que va a estar preparada para la venida del Señor van a ser personas que aman al Señor. Si yo no he aprendido a conocer a Dios, no he aprendido cómo relacionarme con Dios, tristemente no me prepararé para ese día. ¿Será que estamos nosotros esperando al Señor? ¿Será que nosotros estamos haciendo algún tipo de preparación cabal a conciencia por dentro y por fuera para encontrarnos con nuestro Señor y decir, este es nuestro Dios, lo esperamos y Él nos salvará? Ojalá que podamos estar comprendiendo en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Ojalá que cada uno de nosotros podamos estar preparando nuestra vida, nuestra persona, nuestra pureza moral, limpiando aquellos sectores de nuestra mente, de nuestra vida que están ensuciando nuestra vida espiritual. Yo deseo de corazón que esta sea nuestra experiencia y les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga ricamente.